Ahora sí vamos a ponernos en el tema y pues junto con Gloria estábamos conversando ya desde hace algún tiempito, ¿no? Y estábamos hablando sobre el tema de pues la reputación. Yo le consultaba a Gloria temas de SEO PR y le explicaba mi sufrimiento de que pues en América Latina o en otros países también de habla hispana, en México, también el tema del SEO PR no está tan avanzado y que a veces se topan ciertos temas que son bastante técnicos que no estamos acostumbrados de por sí los comunicadores o los PRs, pero que hoy nos exige la tecnología, porque si no lo aprendemos, tampoco podemos contratar un proveedor que nos ayude, porque Absolutamente. hacer, ¿no? O sea, claro, yo puedo saber ciertas cosas de SEO PR, pero la tecnología avanza tan rápido que yo creo que esa es una de las enseñanzas que nos ha dejado este 2024, que no todo lo puedes hacer solo. Vas a necesitar siempre un proveedor, un profesional, una agencia especializada, porque a medida que pasa el tiempo, vemos cómo estas preocupaciones por temas de reputación vinculan no solamente comentarios, ya vinculan ciertas estrategias que ya tienen que ver con ciberseguridad, ¿no? Que es más allá del tema de marketing. Gloria, ¿cómo estás? Ya ha quedado la introducción, es decir, preséntate tú misma aquí a nuestro público que está conectado desde algunos países para poder seguir conversando. Bueno, pues mira, lo primero y antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir este espacio contigo, este espacio de conocimiento, este espacio de reputación, este espacio de intangibles de marca. Y mi nombre es Gloria Marzo, soy de España. Tenemos aquí una agencia de reputación online enfocada al blindaje de marca, enfocada a generar escudo reputacional que defienda dentro de la gestión de crisis y riesgos a las marcas de los ataques dentro del ecosistema de tanto Google y buscadores como redes sociales, como Deep Web, como en temas de ciberseguridad. Lo que nosotros generamos es un blindaje proactivo, o sea, no cuando hay crisis, sino dentro de la gestión de riesgos para que las marcas estén blindadas de cara a una posible crisis reputacional y en el caso de que lleguen a ella, hacemos la valoración de qué nivel de crisis es, la gestión de la crisis y posteriormente el desposicionamiento y limpieza de comentarios negativos, la judicialización de los comentarios que tengan que judicializarse y los que no se borran y se desposicionan. Esto es, damos un servicio de lo que nosotros llamamos escudo reputacional. Que yo, justo cuando estábamos nosotros organizando esta charla con ustedes, como que para cerrar el año, porque para el próximo año tenemos ya pensado hacer cosas muchísimo más puntuales y detalladas, yo le decía a Gloria, ¿sabes qué? Ayúdame también a explicar, porque hay ciertos países en Latinoamérica que cuando hablamos de blindaje reputacional o blindaje mediático, se entiende que tienes que contratar casi que medios que no son medios, sino que tienen un tema dirigido y comentarios dirigidos y no se ve esta otra parte que realmente es una parte técnica y que la vas a necesitar porque lo otro pagas un día y ya luego se convierte en un tema casi extorsivo. Y en el caso de, es que realmente el daño reputacional que puede generar un medio, ¿sí? Si tú tienes un buen blindaje, el otro día lo conversábamos, si hay un medio que de alguna manera tiene un contenido tuyo con el que está jugando para generar en ti esa, digamos, necesidad de tener al medio a tu lado, de cerca o de una manera o tener incluso que pagarle para que no saque ese contenido. En el caso de que ese contenido salga, tienen que dejar de tener ese miedo, porque hay estrategias de limpieza para todo eso. Y eso es lo que nosotros nos dedicamos. O sea, realmente en un mundo donde la reputación ahora mismo es un driver de negocio muy fuerte, las empresas dentro del capítulo de riesgos tienen que tenerlo muy valorado. Tú sabes mejor que nadie, cualquier empresa tiene 5 grandes riesgos, son el estratégico de negocio, el de crédito, el de mercado, el de liquidez y luego está el operacional. Dentro del operacional, ahí es donde tienen que tener una reputación consolidada y sobre todo una reputación previamente blindada
de una forma no reactiva, sino preventiva. Y cuando hablamos de las tendencias que se vienen para el 2025, ya quizás muchos a estas alturas del partido ya tienen casi visto o aprobado su presupuesto, a grandes rasgos el tema de la planificación de sus campañas de comunicación, pero yo estaría casi que segura que en muchos casos no tienen una planificación de imprevistos o un programa o un presupuesto específico para crisis, porque generalmente no estamos tan acostumbrados como que a planificar las crisis, porque decimos, pues no se puede planificar las crisis. ¿Te has topado con esos casos? ¿Y cuál sería tu consejo para los que hoy, DIRCOMs, directores de comunicación de instituciones de gobiernos, de candidatos en épocas de elecciones en Latinoamérica, que tenemos todo quizás mapeado, ¿no? Toda la pauta digital, que los influencers, como tú sabes, que es lo que ahora uno dice, influencers, están avanzando, es lo máximo. Pues mira, esto es una pregunta súper interesante y te digo por qué. Dentro de los criterios SG, ¿no? Pues que está claro que los árboles de dirección, los árboles de toma de decisiones en las empresas tienen este capítulo a veces por duplicado o más bien, mejor dicho, abandonado. O sea, a veces es el DIRCOM, esa figura que es tan importante, el que es el que cuida de los intangibles, el que se ocupa, pero cada vez más es un capítulo que se deja a marketing. Con lo cual, dentro de marketing, ellos entienden lo ven como, o sea, los departamentos de marketing les cuesta verlo porque lo ven como un gasto, no como una inversión. Y los DIRCOMs, que sí lo ven, a veces están alejados de las crisis reputacionales digitales precisamente porque no tienen bagaje en ello. Con lo cual, cae en una especie de limbo donde sí que cuidan todos los otros incidentes que afectan sobre todo al riesgo sobre los stakeholders, pero no dedican capítulos a el blindaje. Para ellos, habitualmente, los stakeholders, esto es, los empleados, los grupos de opinión, los think tanks y los inversores son sus grandes capítulos de riesgo y se dejan habitualmente a los clientes, que suelen ser los que generan los incendios. Entonces, es cada vez más, hay este debate o sea, hay que trabajar mucho con ellos, hay que evangelizar. El 90% de nuestro trabajo, sinceramente, es evangelizar en necesidades que ellos ni siquiera saben que tienen. Exactamente. Y algo que te quería consultar, que tú decías sobre el tema de marketing, yo me he topado en varios casos con gerentes que me han llamado porque me dicen, es que me piden que me haga cargo de las relaciones públicas o de las crisis, pero es que eso no está en mis objetivos. En mis objetivos están las ventas. Claro. Entonces, si yo me distraigo 2, 3 horas al día pensando en una estrategia de eso, al final del día, eso no se ve reflejado en mis objetivos o en mis metas alcanzadas. Entonces, claro. ¿no? Eso, en Elements Digital nosotros tenemos ese ADN de blindaje que te comento y, claro, por eso te digo, nuestra labor, el 90% de su trabajo es evangelizar y trasladarle al cliente la necesidad. Porque, por ejemplo, nosotros somos partners en España de Talkwalker, bueno, a nivel global, que es la mayor herramienta que existe hoy en día de escucha activa. Exacto, es Sí, maravilloso. esta herramienta permite dentro del ecosistema digital de todas las capas que componen la web, hacen una escucha activa en tiempo real que se pinta, ¿sí?, en gráficos que llamamos dashboards, ¿sí?, y donde podemos generar un sistema de alertas por temperatura de marca. Así sabemos desde el inicio y podemos detectar de dónde están surgiendo las crisis y sobre todo quiénes son los autores de las mismas para interceptarlas lo antes posible. Entonces, estas herramientas son unas herramientas muy valiosas, pero tienen una curva alta de aprendizaje. Entonces, cuando hacemos el onboarding de esta herramienta, claro, cuando ya el cliente ve el dashboard montado, o sea, incluso son para partidos políticos, ellos pueden tener en TV Mode, o sea, en televisiones, en sus despachos constantemente, en actualización constante, qué se está diciendo de ellos en todas las capas de la red.
no solo en la web, sino en redes sociales, en noticias, en otras televisiones. Entonces, eso es un poder brutal. Pero como ellos, muchos, no saben que existe este tipo de herramientas, obviamente no las solicitan. Entonces, por eso te digo que es que el 2025 va a ser apasionante, porque con la llegada de, con la interrupción de la IA, la generación de todas estas granjas de fake news, con Exacto. el marco anarcoliberal que se está haciendo, que se está marcando, ¿no?, en Estados Unidos y en el eje LATAM, donde, si cabe, todo esto va a ser más, digamos, sangrante para, Claro, es más para los partidos agresivo, ¿no? políticos, para los partidos políticos y para las marcas. Ten en cuenta que a Blue Sky le queda mucho recorrido como una red social de referencia y, sin embargo, X está dominada, o sea, ahora mismo es propiedad de Elon Musk, que es el mayor anarcoliberalista, el mayor profesor de la libertad, donde no Exacto. hay fronteras para ella. Con lo No hay cual, filtro, como diríamos. hay un marco muy interesante para que pueda ser un 2025 con muchos incendios. Y justamente cuando hablamos de las tendencias, viene el tema de la gestión de la autenticidad, que Sí, quizás es la primera ventaja o desventaja, dependiendo de cómo quieras gestionar no solamente la estrategia de comunicación, sino luego ya cuando vamos y buscamos a Gloria, yo llamo a Gloria y le digo, mira, Gloria, he manejado la reputación de la marca de mi vocero, de la empresa, pero resulta que a veces ocurre, ¿no? Que está como esa vieja escuela en que gestionas la marca o la imagen, pero no tanto desde la autenticidad, sino más bien de cómo lo encajo entre los valores de la empresa y de cierta manera oculto o quizás disminuyo aquellas cosas que sabemos que existen, pero que queremos que nadie hable. Y resulta que justamente en esos aspectos son las crisis que surgen. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar un poco a transparentar y entender qué implica la gestión de la autenticidad en este momento específico? hombre, pues si entendemos que la gestión de la autenticidad es el enfoque estratégico y operacional que utilizan todas las marcas, organizaciones y sobre todo individuos, cuando hablamos de individuos con visibilidad. O sea, es un concepto que que tenemos que ser capaces de trasladar a los consumidores para generar interacciones eficientes con las marcas o con estas personas. Entonces, dentro de el problema que tenemos es que toda esta gestión de la autenticidad se confunde mucho con los criterios SG de los que hablamos y hay que lo importante aquí es la relevancia, la humanización, trasladar la cultura y los valores, la coherencia, pero sobre todo la transparencia. La transparencia de somos un producto, de que si una marca tiene dentro de la gestión de la autenticidad valores como ecosostenibilidad o valores como gestión de reciclaje responsable, ser capaces de trasladar eso como un valor, ¿sí? O sea, un ejemplo de muy mala gestión de la autenticidad fue, por poner un ejemplo que todo el mundo comprenda, Armstrong, el ciclista, que era una persona que abogaba constantemente por la ética en el trabajo y que al no ser transparente con un grave problema de salud que tenía, que era Exacto. una dependencia a sustancias, para cuando se trasladó eso a la opinión pública, al no haber gestionado todo desde la autenticidad, le hicieron tanto daño que nunca ha conseguido recuperar su imagen. Cuando era alguien que el 80% de lo que traccionaba económicamente ya lo hacía a través de sponsorizaciones y le quitaron de la noche a la mañana todas. Entonces, dicho esto, a veces es mejor dar un paso adelante como marca, como empresa y reconocer un fallo que no reconocerlo y perder esa gestión de la autenticidad que hemos visto en ejemplos tan importantes como aerolíneas que han tenido graves accidentes, que han negado un fallo en sus sistemas técnicos y que al final les ha hecho mucho más daño que haber salido desde el principio a decir con transparencia, coherencia, con los culturas y valores de la humanización y sobre todo relevancia, que había ocurrido algo
en sus máquinas que había hecho que el avión fallara. Como lo que pasó con Valenciaga, ¿no? Recuerdo esta Efectivamente, efectivamente. el Sí, legado, Valenciaga es un claro estaban más ejemplo. bravos que el Sí. resto, como decimos en mi país, estaban más bravos que, que el resto. Sí, Estaban, sobre todo porque Valenciaga jugó con valores sagrados, como era la infancia o las y el respeto perversiones, por así mismo, ¿no? decirlo. La protección a los derechos de los niños, el tema también Totalmente, sí. con cosas Es que que a venían. veces yo entiendo que la parte creativa o sea, cuando es disruptiva, como un Exacto. Valenciaga, que tiene que dar que hablar, pero hay valores sagrados, son los pilares sociales, como el hecho de la infancia, protección a la infancia. O sea, no puedes jugar con un valor así Es un tema de porque, sentido común, ¿no? claro, claro, y a veces, muchas veces, mira, en nuestra empresa, en Elements, hay veces que hacemos puestas en común y decimos, pero es que esto ha tenido que pasar del creativo a los jefes de proyecto, del jefe de proyecto al jefe Exacto. de producto, del jefe de producto a producción, de producción a publicidad y marketing, de publicidad y marketing a shootings con modelos. Nadie en este camino ha dicho que esto no tiene ningún sentido. Y esa Entonces, a misma veces creo que les falta el sentido común reputacional. sí, y esa misma Nos discusión. deberían de llamar más, fíjate lo que te digo, nos deberían de llamar más. Exacto, esa misma discusión que yo tengo con mi equipo y con las otras personas que trabajo, y les digo, miren, es que aquí se ve claro que no hay un DIRCOM, no hay un consultor en Exactamente. O que pública. el DIRCOM no Exacto. tiene claras los valores que te digo, la misión, los valores o la transparencia de su compañía. O Porque está yo creo que se pueden supeditado, vender bolsos sin poner a niños con exacto, bolsos o está con osos. supeditado a marketing y ventas, ¿no? Muchas veces Mm, no es un DIRCOM, el de DIRCOM tiene el membrete, pero no ujú, tiene la posición jerárquica y de como que la fuerza. de autoridad, ¿no? Entonces, casi que es un operativo solo con el membrete de Pues DIRCOM, ¿no? te voy a decir algo más, es que en el sector lujo, sobre todo, el peso del equipo creativo es muy grande, porque tienen como patente de corso a veces y están un poco, no fuera de la realidad, pero sí fuera de los valores de la sociedad, porque tienen los propios, claro, son gente que está a 200 años por delante nuestros en algunas cosas posiblemente. Claro, ¿no? Y en el caso específico de Valenciaga, podríamos decir que hubo un desequilibrio entre darle mayor peso a los valores de la marca frente Ujú, quizás a los valores universales, ¿no? Quizás se claro. pensaba de que, o sea, no podemos quitar nuestra esencia, pero no Ujú. veíamos la otra parte, ¿no? Que es un claro ejemplo de que no necesariamente la gestión de la autenticidad es a prueba de todo si no consideras al resto. Y quiero pasar contigo al siguiente punto para que nos empieces a hablar un poco más acerca de lo que tiene que ver con el escudo en temas el escudo reputacional, en blindaje de la reputación. El tema del manejo de reseñas y feedback también es algo que, si bien es cierto en Europa, se ve mucho más fuerte y en Estados Unidos también, recién está como que tomando fuerza en América Latina. Que en América Latina más bien las reseñas que la gente ve son los comentarios positivos y negativos en las redes sociales. No están tan acostumbrados más allá de Airbnb o ahora el tema de Amazon, que también un poco ya se ha satanizado con todos estos videos de que hazte millonario creando reseñas y videos a favor de productos. Pero se viene igual con fuerza y al final reseña o comentario a favor o en contra de una marca o institución puede serlo tanto en estas famosas plataformas de reseñas como puede ser también en la misma página web. ¿Qué se Ujú. viene en esto? ¿Por qué quizás en un tema de manejo de reseñas negativas o positivas tendría que estar el DIRCOM, tendría que estar el especialista reputacional involucrado y no solamente el community manager que en ocasiones ocurre así? Pues bien, mira, pues también me alegro que me hagas esa pregunta, porque esa sí que es, nosotros que bajamos, o sea, nosotros no nos quedamos en la parte consultoría, nosotros bajamos, o sea, Elements Digital lo que hace es, además de la consultoría y la estrategia, hace el trabajo ejecutivo, o sea, hacemos el trabajo directo. Y por eso te comentaba antes, nos suelen delegar a reporting con el equipo de marketing, cuando nosotros no deberíamos estar con el equipo de marketing, deberíamos estar con el equipo de comunicación o con el equipo de inversiones. Entonces, dicho esto, claro, las plataformas de rating son la espada de Damocles
de muchas marcas y compañías, universidades ahora mismo, porque otorgan al usuario el poder de dejar una reseña que, sea positiva o negativa, es una huella indeleble, porque cada vez es más difícil borrarlas. ¿Por qué? Porque Google se ha convertido en una especie de monopolio de la temperatura de todas las marcas del planeta. Ahora mismo una reseña en Google puede equivalerte a una microcrisis, porque antes los departamentos de Google Business Profile estaban en Polonia, de Polonia pasaron a Argentina, ahora mismo casi no hay interlocución posible, es muy difícil borrar la reseña y todo ese comisariado que antes se permitía hacer, ahora ya no. Entonces, ahora mismo hay unos algoritmos muy fuertes que son capaces de detectar las campañas de reseñas positivas en horas. Y no solo te las borran, sino que te banean la ficha de Google My Business de tal forma que si llega una reseña positiva de manera orgánica, no la publican. Y las empresas que han... Te topas con un freno que... ¿Por qué? Agrava más, ¿no? La reseña negativa al no poder alimentarte de positivos orgánicos. Claro, ¿por qué, Sonia? Porque cada día, o sea, todos vivimos absolutamente glued, que se dice, pegados a un dispositivo móvil que está emitiendo una señal de geolocalización constante. Entonces ya no vale decirle a tu primo que vive en la provincia de al lado que te deje una reseña positiva, porque Google puede machear si esa persona ha estado o no físicamente ahí. Y además, porque enseguida se da cuenta y detecta si una cuenta de Gmail se ha creado para dejar solo reseñas y no tiene otra actividad, ya machea si esa persona ha dejado en los últimos meses más de 6 reseñas en sitios muy distanciados geográficamente, y lo que hace es banear esos usuarios, eliminar esas reseñas, y ahora a día de hoy están desapareciendo más de un 35% de todas las reseñas que se hacen. Entonces, las marcas cada vez están perdiendo más su poder sobre las reseñas y se está cediendo el poder al usuario. Con lo cual, ahora nosotros siempre recomendamos, además somos muy fans de que las marcas, antes que fomentar las reseñas en Google, las hagan en plataformas como Trustpilot. ¿Por qué? Porque en Trustpilot tú sí puedes hacer un comisariado de ellas. De hecho, puedes pedir que se identifique con su nombre y su Gmail a la persona que ha dejado la reseña, pese a lo que lo haya hecho con un user anónimo, y tiene 3 días para hacerlo. Si no lo hace a los 3 días, tú tienes el derecho de borrar esa reseña. Y eso a las marcas les ayuda muchísimo a mantener la temperatura de marca en una posición estable. Entonces, ahora mismo hay muchas plataformas de rating, las reseñas son, pues la verdad están cogiendo un protagonismo muy interesante dentro de la reputación. Y como tú hablabas, Google se convierte ahora en un gran hermano, pues que domina todas las reglas del juego. Y en este caso específico, ya viene también una parte de enseñanza, ¿no? Hacia nuestros consumidores para acostumbrarlos a diversificar esos comentarios en otros sitios y de cierta forma nivelarlo, ¿no? Y ahí también viene un tema de otro tipo de campañas, otro tipo de estrategias, porque ya sabemos un poco que con Google, un poco la batalla o ese tipo de, como tú decías, de comisariado, que vendría a ser como de estrategia, de acercamiento, de gestión para que te solucionen, ya no es posible, o sea, ya está en una sola voz, ¿no? Claro, eso es. Y además, ten en cuenta que esto ocupa la franja derecha del buscador. O sea, por lo tanto, hay que hacer mucha estrategia de desposicionamiento. Se puede ocultar. Y luego hay mucha desinformación entre la gente que tiene proyectos o ofrece servicios sobre cuáles los derechos y obligaciones que tiene sobre su propia ficha de Google Business Profile. Entonces, hay muchas casuísticas, tantas como
tipologías de servicio casi. Con lo cual, nosotros cuando entramos a gestionar una ficha ya podemos, digamos, instrumentalizar con Google cuáles son las cosas que sí o no puede hacer esa categoría de servicios dentro de la adquisición de reseñas. Otro de los capítulos que sé que me lo vas a preguntar porque es sobre las estrategias de respuesta, que son algo súper importante dentro de la gestión de riesgos, o sea, la generación de respuestas coherentes con una densidad alta de palabras claves a posicionar y aprobada por el, digamos, el cliente, ¿no? En Elements Digital tenemos clientes, nosotros nunca jamás contestamos una reseña de una manera protocolaria porque ya esté aprobada una contestación previa. Todas las respuestas. Que pega, porque muchas No, veces... porque eso es, esto no es un café para todos. Exacto. No es café para todos. Entonces, hacemos primero la identificación del usuario, el perfilado del usuario y ponemos en el termómetro qué tipo de usuario es. Si es un usuario avanzado en redes, si es un usuario no avanzado, por dónde puede ir, para generar una respuesta que tanto sintáctica como semánticamente sea redonda. O sea, no le deje lugar a poder entrar por otra vía de ataque. Y además que tenga la suficiente permanencia en el tiempo para cuando otros usuarios, dentro de X años incluso, vean esa reseña y la respuesta esté contextualizada. Porque es que a veces contestan las marcas con cosas que nadie más que ellos dos saben y que dejan al lector de una manera que no le han dado un contexto. Claro. Porque debemos entender que generalmente, porque hasta nosotros mismos lo hacemos, buscamos las reseñas negativas para saber cómo es una empresa y cómo gestionar un problema. No nos quedamos con la reseña positiva, sobre todo aquellos usuarios, posibles clientes o stakeholders que ya están en un proceso más avanzado de decisión, ¿no? Ya quieren discriminar, ¿no? Un poco. Y aquí viene la siguiente pregunta que te quería hacer. Cuando hablamos de blindaje reputacional, ¿qué parte de este escudo reputacional, qué porción de trabajo te implica el tema de gestión de reseñas, comentarios negativos y este tipo de... Pues la gestión de reseñas viene, o sea, hay un equipo de personas que están evaluándolas. Yo misma, además a mí me gusta, amo mi trabajo, entonces me encanta hacer. La mejor manera de conocer, ¿no? ¿Qué está pasando con una empresa? Es pues ahí. Por supuesto, sí. Además que me encanta hacer los perfilados, la cibervigilancia, el ciberanálisis. Eso, claro, entonces lleva mucho tiempo. Es un trabajo muy difícil. No, hay que decodificarlo. Esto es como otro ecosistema. Y una vez que pasas al otro lado del espejo y lo ves, pues no cuesta tanto, pero hacer un escudo reputacional es mucho más que contestar reseñas. Nosotros nos encargamos, nosotros garantizamos que los 20 primeros resultados en los buscadores para términos reputacionales pertenecen al cliente o están limpios de contenido que le pueda afectar negativamente. ¿Cómo hacemos esto? Pues con un montón de estrategias. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, eso es. Pero así que hacemos, primero, nos garantizamos que su primera imagen está limpia y segundo, impedimos que cuando una URL de foros o agregadores, lo que sea, tóxica, quiera posicionar, le cueste más que estando desnuda las dos primeras páginas, ¿comprendes? O sea, no es lo mismo haber podido posicionar con luego una estrategias de tires y a tener esas primeras páginas blindadas, a tenerlas al viento con que se puede meter ahí pues cualquier medio de comunicación, cualquier foro agregador de opinión o cualquier comentario en redes sociales, en un link, o sea, el LinkedIn Pulse puede llegar a hacer muchísimo daño también a una marca, porque tiene un posicionamiento SEO brutal y las marcas no los cuidan. Entonces, hay 1000 cosas que podríamos hablar y no tenemos tiempo ni ganas. No tenemos tiempo ni nuestros escuchantes posiblemente tampoco, porque es muy largo. Es muy largo, es más, nosotros con Gloria hemos tenido
conversaciones y que para hablar de una cosa y nos hemos ido por otro lado porque está muy entrelazado. Y algo que Sí. también estaría aquí entrelazado, viene a ser el tema de que cuando hablamos de este blindaje reputacional, no estamos solo hablando de marcas de consumo, ¿no? Como muchos pueden No. esto es para un banco, esto es para una telefónica, o esto es como para Balenciaga que tuvo un problema. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿quién, qué marcas o quiénes generalmente piden este tipo de blindaje? Y yo creo que generalmente ahora ha de ser mucho más común después de una crisis, ¿no? El tema preventivo ha de ser en un porcentaje bastante menor. Sobre todo en Latinoamérica no nos gusta prevenir mucho. Nosotros somos como que muy, no, Sí, nos gusta. bueno, obviamente hay muchos verticales que están afectados, que pueden afectarse. Algunos tienen mucha más temperatura de marcas que otros. O sea, las marcas de consumo son una vertical, pero luego está partidos políticos, destinos, fíjate, destinos. Destinos Como turísticos. pues, hay ciudades que no han cuidado las políticas de transparencia, no han cuidado trasladar esos valores a Internet, con lo cual son, en cuanto hay una crisis reputacional, su marca país queda muy dañada, Exacto. ¿comprendes? Y luego, pues otro de los grandes verticales que tiene mucha temperatura de marca es la educación executive. Eh, las grandes universidades executive que tienen habitualmente una sobreventa, y sobreventa me refiero a una alta generación de expectativa en el alumnado executive, y que luego no machean con la realidad y se suelen generar bastantes crisis reputacionales. Y en general hay muchas verticales, hay el sector automoción, el sector viajes, el sector aviación, hay muchas verticales, el sector político. En general, ¿no? En general, claro, sí, sí. Y sobre todo el riesgo país también. Sí, es un tema que forma parte, ¿no? La economía y la reputación es un término que venimos escuchando ya desde hace algunos años atrás, pero que quizás ahora con la tecnología, el tema de la inteligencia artificial, nos damos cuenta que cada vez se hace mucho más complejo. ¿Qué te parece mientras abordamos el siguiente tema acerca, pues, de ya de la inteligencia artificial, cómo esto vino un poco a cambiar el juego y qué ves que para el 2025 tenemos que preocuparnos respecto a este tipo de tecnologías? De una vez también les anunciamos a las personas que nos están viendo por las diferentes redes que nos vayan dejando las preguntas para nosotros también con tiempo ir gestionándolas, ¿ya? Y luego de este breve anuncio comercial, te hago la siguiente pregunta, que es justamente el tema de percibo tanto en las capacitaciones que doy o en empresas o con mis alumnos o con los DIRCOMs, de que se cae en la falsa creencia de que ahora con la inteligencia artificial como que todo es mucho más sencillo, la inteligencia te va a dar las respuestas, estas las vas a poder casi que copiar y pegar, o que la inteligencia nos ahorra mucho tiempo, pero también los errores que persisten por el tema del mal uso de estas tecnologías se podría decir que caen en una nueva categoría de riesgos reputacionales, casi que a la par con el tema del deepfake, la poca comprobación de contenidos, ¿no? Por ahí tenemos un DIRCOM que busca contenido en ChatGPT y sobre eso arma un comunicado, quiere armar un blog y no se ha dado cuenta que tiene desde propiedad intelectual o hasta que no es real. ¿Cómo tú ves esta tendencia de creer que hay más tecnología a mi favor y quizás, como quien dice, bajar el escudo protector, ¿no? Y dejar... Pues, uy, perdón, pues mira, Sonia, vamos a tener una pandemia. Va a haber una pandemia real de problemas relacionados con el chat, con los chats, o sea, con la inteligencia artificial. Iba a decir un nombre comercial, pero no lo voy a decir. La inteligencia emocional es la mayor revolución. Yo siempre digo, para mí es la mayor revolución después del motor de vapor. O La sea, inteligencia artificial. es una revolución que ha venido a cambiar el ecosistema y ha venido a ayudar al ecosistema, pero claro, como todo tiene muchos riesgos, tiene el riesgo de que mal utilizado o sobreutilizado puede generar
pues grandes problemas de reputación. O sea, ahí tenemos a Milei, que hace poco hizo un discurso basado en la inteligencia, en la IA y no decía más que absurdeces porque la IA se lo había hecho un copy-paste de lo que le había salido y aquello no tenía por dónde agarrarse. O mil cosas. La última vez que hablábamos tú y yo, creo que fue, hablábamos de los problemas que hay ahora mismo con la vigilancia competitiva y la IA. O sea, las empresas están empezando a prohibir la IA porque todo lo que se vuelca en la IA aprende de ello. Con lo cual, en sitios que tienen patentes, sitios que tienen ingeniería, sitios que tienen I+D+I, no debieran estar usando IA. Porque si alguien mete las mismas fórmulas que han metido ellos en sus patentes, le van a devolver el mismo resultado. Y eso puede ser muy peligroso y puede llegar a generar grandes crisis dentro de las empresas. Yo creo que estamos ante algo que están haciendo, como cuando empezó la fiebre del oro y todo el mundo, o sea, y la gente emigraba masivamente por cientos de miles. Pues esto es igual, está haciendo un sobreuso de ella y un mal uso. Creo que estamos ante los inicios. Esto está todavía tan verde, que ahora mismo es territorio comanche, pero tiene que haber alguna regulación sobre esto. De hecho, creo que ha sido el New York Times ya ha puesto una demanda de propiedad intelectual a la IA de Microsoft y si gana, eso va a ser el comienzo de una regulación. Ahora, pues para mí hay una sobreutilización y una mala utilización de la IA, que creo que va a tener que frenarse y caminar hacia la microespecialización. Ahora, ayuda muchísimo, o sea, a la hora de codificar cosas tan complejas como concursos públicos, acudir a la IA para filtrar toda la información, todo el ruido y tener solo la información de valor, redacción de algunos temas que pueden darle una pátina, ¿no?, de profesionalidad. El primer borrador, ¿no? Efectivamente, pero tú no puedes usar la IA como un recurso final. Tiene que ser siempre como un esbozo. Y aquí también ocurre, yo tuve un caso en una empresa de que, pues, como generalmente hay muchas herramientas nuevas y la gente se siente muy emocionada al usarlas, no se da cuenta que a veces en estas herramientas nuevas, con tiempo que te dicen como tiempo gratis o es una especie de beta y que te da acceso libre y abierto a todas sus prestaciones, a la larga lo que estás es entrenando a la herramienta, ¿no? Absolutamente, alimentándola. Exacto. Y sin ningún filtro, porque como al inicio es en un tema beta, entonces casi que estás accediendo a darle información muy delicada que luego puede ser gestionada o aprovechada por otras personas. Entonces también falta mucha como que educación y criterio común, pero es como que un tema que a veces la gente como que unos Sí, tienen miedo. mientras no se regule, estamos alimentando la bestia. Es esto. O sea, estamos ante el inicio de algo maravilloso, pero que ahora mismo está al alcance de no hay criterios, no hay regulación al respecto, con lo cual es, pues lo que te comentábamos, el ser humano además es ambicioso y rompe las cosas por mal uso. O sea, como cuando a los niños les regalan un juguete nuevo y se enganchan a él y hasta que Sí, pues nosotros somos iguales, los adultos. Nos dan un juguete nuevo y lo exprimimos y lo mal utilizamos hasta que nos lo quitan de las manos porque lo tienen que regular. Pero en este caso quizás alguien nos podría decir, pero yo escucho que Gloria me habló de Talkwalker, esa herramienta que es muy maravillosa, pero usa inteligencia artificial. ¿En qué radica la diferencia de por qué sí escojo una herramienta y por qué debo tener más cuidado con otra? Hablando de los DIRCOMs, hablando de las personas que recién van a ingresar a tomarse en serio el uso de estas herramientas dentro ya de su ejercicio diario en área de comunicación, marketing o a veces en gestión, ¿no? Pues, hombre, a ver, es que Talkwalker no es una herramienta de IA, para empezar. O sea, es una herramienta de datos cualitativos y cuantitativos totalmente contrastados y que pinta todo lo que se dice en la web de ti.
o de tu marca o de tu servicio. Es una herramienta de vigilancia competitiva y es una herramienta de análisis de datos. Es un driver de negocio más. Entonces, la diferencia está en que Toll Worker es una herramienta que obviamente está regulada, está dentro de la legislación, es una herramienta que es el tope de gama y que tiene un 100% de fiabilidad, absolutamente un 100%. No como, o sea, tú pones, o sea, que utiliza la IA para mejorar su algoritmo y para Exacto. pintarlo mejor, pero no, o sea, todos los datos No están construye, absolutamente... no hace un tema de que coge datos y los proyecta o construye unos nuevos datos, que es el peligro que quizás no conocemos que tienen otras herramientas, ¿no? Eso es, efectivamente. Uh-huh. Y cuando hablamos, por ejemplo, de gestión de reseñas, que ya ahora nos venden también el hecho de que hay herramientas alimentadas o impulsadas por IA que casi de forma automática gestionan estas reseñas. ¿Qué tan peligroso es caer en una de estas herramientas cuando no se maneja del tema? Pues es lo que es de nuevo un poco lo mismo que te decía, Sonia. O sea, estas herramientas no tienen ninguna fiabilidad, absolutamente ninguna. Dejar esto, pues es casi, te voy a decir, como dejar la reputación de tu marca en manos de un mono que solamente sabe tocar un botón. Son peligrosas, son muy peligrosas y también estas herramientas son caducas, o sea, no van a estar en el mercado mucho tiempo porque es absolutamente imposible, te digo imposible, bajo cualquier prisma, que se acerque ni a un 20% de la calidad que genera en temas reputacionales de empresa la calidad que conforma un equipo humano haciendo este trabajo. No, y ojo, esto te lo digo en diciembre de 2024. Igual si hablamos en diciembre de 2030 o 2035, las cosas cambian. Pero como te digo, es tan nuevo que no puedes dejar en manos de tu marca en manos de una herramienta de IA que no tienes, que ni siquiera tiene el suficiente bagaje para hacer ese trabajo. Claro, porque inclusive cuando hablamos de implementar la IA en gestión reputacional, no implica automatizar, ¿no? Con IA la gestión de la reputación, que quizás es un poco la equivocación de algunos equipos, ¿no? Bueno, me voy a ahorrar personas para contratar o tener casi que dos GPTs o dos agentes de inteligencia artificial que me las van a construir, como ahora ya se ofrecen, ¿no? No sé si has visto esto de ten tu propia agencia de marketing digital, todo con agentes de IA, y casi que le metes el caso y te dicen que te van a desarrollar la estrategia. No es tan Pues sencillo. afortunadamente, Sonia, no lo he visto. Sí. Afortunadamente no lo he visto y prefiero vivir sin verlo, porque no me imagino, o sea, pero esto es tan absurdo, Sonia, como que mañana, o sea, si puedes montar una web con IA, que es una castaña, pero la puedes montar, también puedes decir que puedes hacer una agencia de servicios con IA, o sea, si ante, o sea, es tan kamikaze dejar hacer eso que es para mí, es como decir, no vayas al abogado, consulta en la IA tu Exacto. caso, que te va a dar la mejor resolución para ti. Y lo vas y lo presentas y ya está todo, más o menos así. Absolutamente así. O dejar a tu niño que estudie con la, que le pongas en la IA, que le saque el temario tercero de básico y la dejes ahí estudiando. Pues es lo mismo, tú no harías, o sea, es absurdo, no hay, es que no hay ni por dónde agarrarlo, sinceramente, no tiene recorrido eso. Con esto podríamos decir que una de las tendencias del 2025 que más se nos va a exigir a las personas que estamos en el área de comunicación y reputación es justamente reconocer la responsabilidad en aprender sobre estos sistemas y discernir el uso, ¿no? Porque no es solamente soy tecnológico y lo voy a implementar en mi estrategia de reputación. Y es ahí cuando llegan, por ejemplo, temas como especialistas como tú con tu agencia, sobre todo en mercados en donde todavía no se sabe el terreno que se pisa y que justamente están contratando quizás expertos de otros países, a veces no de habla hispana, estamos hablando
India, Rusia, o sea, los países que a veces uno no se imagina que están detrás pues, de muchas estrategias que son muy complicadas gestionarlas a nivel de un conocimiento, así sea intermedio de tecnología, ¿no? Claro, sí, sí. Ten en cuenta que todo esto requiere una curva de aprendizaje y nosotros, tú, yo y posiblemente muchas de las personas que nos escuchas, estamos emborrachados de todo esto porque vivimos en este mundo. Pero si tú te alejas 2 grados de nosotros, es una cosa, o sea, la gente no, hay una curva de aprendizaje todavía por hacer. Esto es como cuando a mí me dicen que los jóvenes son nativos digitales. Siempre digo, no, no son nativos digitales, son nativos en redes sociales. Sí, te lo compro. Pero de ahí a ser nativos digitales, no. Porque usar muy bien el teléfono y usar muy bien las redes sociales o consumirlo muy bien no nos hace expertos. Igual que cuando tú o yo de pequeñas veíamos dibujos animados en la tele, eso no significaba que supiéramos de televisión ni de Exacto. producción televisiva, simplemente consumíamos ese producto, ¿comprendes? Y esa es la gran diferencia, sí, hay una curva de aprendizaje muy alta, o sea, y todos tenemos que seguir aprendiendo. ¿No? Y parte justamente de esta curva de aprendizaje es tener estos espacios, es generar oportunidades para que las personas comprendan primero, porque como lo decía bien, Gloria, para nosotros nos metemos a hablar de estos temas y nos emocionamos, pero por ejemplo ahora les decimos a ustedes, dennos sus preguntas y no se preocupen si parecen muy sencillas. ¿Por qué? Porque realmente a veces hay cosas que cuando ya uno está como que en el tema, en el día a día, nos parece muy natural, pero visto desde afuera, cuando hablas deepfake, hablas de granjas de trolls, si esto me va a afectar la reputación o solamente ocurre en los políticos, viene el tema también ya de extorsiones corporativas, o sea, hay muchas otras cosas que no hemos No, sí, mencionado. claro. Otro de los grandes dramas que se vienen, de las grandes pandemias para el 2025, van a ser la proliferación masiva de las estafas online. Porque cada vez estamos alimentando más la permeabilidad de ellos. Sí, Si ¿no? yo entiendo que, claro, la gente que nos oye, pues es lo que dices tú, igual todo este mundo le es muy ajeno, pero en la Deep Web ahora mismo ya se están haciendo estafas que van a saltar a la web más, digamos, de consumo masivo y que hay que protegerse mucho. Y justamente por eso, al hablar de protección, al hablar del conocimiento en temas de blindaje reputacional, nosotros podríamos decir que si hablamos de un presupuesto, el presupuesto casi no existe. Es también como ocurre en temas de comunicación o marketing. Va a depender del problema, va a depender de la estructura que ya tienes, del personal que tienes, porque no siempre va a estar una agencia externa. Generalmente también necesitas a alguien adentro que te haga de punto de conexión, ¿no? No es Claro, que no siempre, eso siempre. Sonia y encárguense, porque No, 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 no siempre tiene, eso siempre. Es que si no hay un punto de conexión dentro, no se puede trabajar. No, claro, claro, sí, 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 claro, exactamente. O sea, no, el llevar la reputación, nosotros te explico cómo trabajamos habitualmente. Lo que primero que hacemos es un diagnóstico. O sea, lo primero que hacemos es un diagnóstico, una auditoría de reputación y una vez que se extraen todos los datos, o sea, toda la información de lo que, de dónde están sus puntos de dolor, de dónde están las URLs tóxicas, lo que ya se hace es una bajada, ¿sí? A roles de por ecosistema, digamos, por el ecosistema de red social, el ecosistema de buscadores, el ecosistema de reseñas y se presenta el trabajo faseado en plazos que suelen oscilar entre los 8 y los 12 meses. Y después hay una recuperación de todo eso. Son una recuperación me refiero. Una vez que has eliminado, tienes que generar un clima positivo, ¿comprende? No solamente es eliminar, es que luego hay que generar además un clima de opinión positivo. Y eso es otra fase, o sea, sería la fase 2 de trabajo. Y obviamente todo esto lo hacemos de la mano de las marcas y además teniendo roles responsables por área dentro de la marca de cada una de las verticales que nosotros trabajamos. Es que si no, estamos abocados al fracaso, no vamos a poder hacerlo. Y ahí estamos hablando de lo importante también de que tu punto de contacto dentro de la marca, empresa, institución,
tenga un conocimiento mínimo o por lo menos que esté en modo aprendizaje, porque si no también es el empalme del conocimiento previo con lo que se necesita, se convierte en una Babel más o menos. Sí, mira, además es que hoy a la mañana tuve una reunión de offboarding, ya de una marca que hemos terminado, y nos decían precisamente eso, todo lo que habían aprendido en este proceso de nuestra mano, de necesidades que ni siquiera eran conscientes que tenían. Y nos agradecían eso, decían, es que es lo que, o sea, ha sido apasionante por todo lo que hemos aprendido nosotros también, de cosas que jamás nos hubiéramos dado cuenta si no nos hacéis advisory de todo esto. Y finalmente, antes de continuar con las preguntas, déjanos 2 consejos para este 2025 que viene. 2 consejos al hablar del tema de blindaje reputacional. 2 consejos puntuales para Sonia Llanes, que va a empezar quiere ascender quizás en el mundo corporativo y no se ha dado cuenta que tiene una crisis reputacional por contenidos compartidos en su etapa juvenil, digamos, universitaria. Eso ocurre, la gente ni siquiera se da cuenta. Totalmente. Bueno, pues tú, al ser una persona física, yo te diría que estés tranquila, que lo vamos a arreglar muy prontito, porque afortunadamente las personas físicas pueden acogerse al derecho al olvido, que es una normativa internacional por la cual es muy fácil desposicionar cualquier comentario hecho con antelación si tú apelas a esta ley de derecho al olvido. Entonces, extraeríamos todo ese dato, lo que quieres borrar, de dónde está situado, dónde está colgado, en qué redes, de qué personas o de qué instituciones o qué URLs tienes intoxicadas, y trabajaríamos en el borrado y desposicionamiento de esas URLs. Y en el caso de que no se puedan borrar, posicionaríamos tu nombre como experta por encima, muy por encima de ese contenido. Que eso viene a ser un primer paso, sobre todo porque sabemos que hoy en día a muchos nos buscan en digital. A ¿no? todos, a todos. Exacto, o sea, no hay otra manera, ya no hay las páginas amarillas. Sí, ¿no? y además otra de las cosas que ocurre es que los medios de comunicación cada vez tienen en sus redacciones menos equipo, pues por la gran crisis que han sufrido los medios, con lo cual las noticias muchas veces están o mal redactadas o sin haber garantizado o verificado las fuentes. Y eso me ha pasado a mí misma en una investigación muy fuerte que tuve, que acabó con una detención de una persona muy peligrosa para Telecinco yo era ciberinvestigadora, para Antena 3 yo era experta en vigilancia competitiva, o sea, era un ruido que se generó alrededor de una figura que no era más que una ciberinvestigadora que dice, si esto me está pasando a mí, ¿qué no puede pasar a los demás? ¿Comprendes? O sea, yo misma lo sufro y tengo que hacer mi propia limpieza a veces, o al menos rectificaciones sobre el contenido que se genera sobre mí. Claro, ¿no? Que implica una responsabilidad de también uno estar al tanto de cómo se está marcando la huella digital, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, vamos ahora sí a dar espacio para que hagan sus preguntas, para que escriban. Siempre vamos a tener un pequeño delay entre quienes nos están viendo y quienes pueden escribir. A veces ocurre que cerramos el en vivo y después vienen las preguntas, por eso les estaba adelantando. Ya nos quedan ya menos de 2 minutos para cerrar, así que si hay alguna pregunta, igual, si la pregunta queda en delay, yo se la transmitiré a Gloria y le voy a pedir que me mande un videíto y lo colgamos en nuestras redes compartidas porque son nuestras metas compartidas para el siguiente año, empezar a crear más conciencia y contenido sobre estos temas. Igual aquí les digo, las dos en estas últimas semanas hemos estado en pequeñas, no tan pequeñas crisis que nos han tenido a 1000, pero dijimos, no, tenemos que salir porque sabemos que este es un tema que si no lo ven en el en vivo, lo van a ver después, lo vamos a guindar en el podcast, también va a estar guindado como video y cápsulas en YouTube para que ustedes también se puedan seguir interesando. Gloria, ¿en dónde te localizan? ¿Cuál es tu red más fuerte? LinkedIn, la página web de Elements. Mi nombre es Gloria Marzo, como ya sabéis. La empresa que yo dirijo se llama Elements Digital. Estamos situados en Bilbao, en el norte de España. Podéis encontrar en la web, obviamente, Elements Digital, como elementos, pero sin la voz. Y a mí me podéis encontrar en LinkedIn y
en todas las redes, porque a mí es muy fácil localizarme y mi número además de teléfono está abierto en LinkedIn y pues estaré encantada de ayudaros en lo que necesitéis. Mi equipo estará fascinado de trabajar con vosotros si lo necesitáis y o de simplemente solucionar alguna duda. Efectivamente, ha sido una semana de locos, estamos en las últimas semanas del año. Yo me he puesto este fondo de pantalla no porque yo iba en este pedazo casoplón con un piano, sino porque tengo detrás un marco que no puedo mostrar porque es horrible, pero o sea, llevamos unos días de locos y salía de una reunión, tenía esta entrada en esto y quiero decir que yo entiendo que la gente ahora mismo pues igual no tiene tiempo de ver esta ponencia, pero que si la ve luego, posteriormente, y tiene dudas, estaremos encantadas de ayudarles. Así es, y pues bueno, ustedes ya saben, a las personas que se conectaron de Panamá, Paraguay, tengo de Colombia, tengo de Perú, que nos mandaron saludos tanto por los mensajes aquí como por los mensajes por teléfono, muchísimas gracias. Aquellos que me dijeron que iban a compartir el link, igual, ya saben, pues aquí está Gloria, vamos a intentar el siguiente año, el 2025, tenerla y hacer espacios compartidos mucho más seguidos para seguir hablando sobre estos temas que son de gran importancia para todos, no solamente DIRCOM, sino en general. Todos tenemos una reputación que cuidar, seamos personas, instituciones o estemos a cargo de dirigir marcas. Gloria, ya para cerrar. Pues muchísimas gracias a todos por acudir. Espero que paséis un día muy agradable a aquellos que estáis al otro lado del océano. Que paséis unas bellísimas Navidades. Muchísimas gracias, Sonia, de nuevo por esta oportunidad y que nos vemos en las redes. Así es, nos vemos en las redes a todos. Muchísimas gracias y un abrazo. De acuerdo, gracias.